La lluvia golpeaba el techo de lámina del jacal como si fueran mazazos, cuando Cayetano, de apenas 5 años, fue alzado en brazos por su tío Genaro hasta una mesa apestosa a pulque y cigarros chafas. El niño no entendía qué sucedía, pero sus ojitos vivaces ya habían notado que algo andaba muy mal. A Genaro le temblaban las manos, sudaba frío, y ese olor agrio de borracho se le pegaba como garrapata a perro. «Mira, Otón», dijo Genaro con la voz quebrada por el alcohol y la desesperación. «Ya no tengo nada que apostar, pero este chamaco vale más que cualquier plata. Es listo como el hambre, sabe leer y escribir, y además es chambeador». Otón era un hombre de unos 60 años, bien plantado incluso en ese lugar inmundo, con unos ojos que parecían ver el alma. Tenía una cicatriz que le cruzaba la frente, recuerdo de tiempos feos que prefería olvidar. Miró al niño con una expresión indescifrable, lástima, rabia o interés. El chamaco tenía una personalidad fuerte desde chiquito. Era terco como mula, desconfiado de todos después de tanto trago amargo, pero con un corazón noble que insistía en latir fuerte aun cuando todo parecía perdido. En esos 5 años de vida ya había aprendido que no podía confiar en nadie, sobre todo en el tío que prometió cuidarlo después de que sus padres se fueran en un accidente de tráiler. «Tío, ya vámonos», susurró Cayetano, jalando la camisa sucia del hombre, pero Genaro lo empujó hacia atrás, irritado. «Cállate, niño, los hombres están hablando». Otón siguió mirando al chamaco en silencio. Era dueño de una hacienda grande en la región. Tenía lana para comprar el pueblo entero si quisiera, pero vivía solo como perro sin dueño. Había perdido a toda su familia en una tragedia años atrás y desde entonces su corazón se había vuelto piedra. Su motivación era simple: conseguir a alguien para trabajar en la propiedad, alguien a quien pudiera moldear a su antojo. «¿Cuánto es lo que debes, Genaro?», preguntó Otón, moviendo las cartas con dedos curtidos por el trabajo. 15,000 pesos, respondió el tío, tragando saliva. «Si usted gana esta partida, se lleva al niño. Si yo gano, la deuda queda saldada». Cayetano sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Con solo 5 años, entendía que lo estaban vendiendo como ganado en el corral. Lágrimas empezaron a rodar por su rostro delgado, pero no hizo ruido. Había aprendido que llorar fuerte solo traía más golpes. La primera carta fue arrojada sobre la mesa y el silencio en el jacal se hizo pesado como nube de tormenta. Los demás hombres dejaron de beber para presenciar aquella partida maldita. Otón jugaba con la calma de quien ya había visto mucha cosa fea en la vida, mientras Genaro sudaba como puerco en matadero. Cuando la última carta fue volteada, Genaro soltó un gemido que parecía venir del fondo del alma. Había perdido todo, incluso al sobrino que le prometió a sus padres que cuidaría como si fuera su hijo. «Listo, muchacho», dijo Otón, levantándose de la silla y acomodándose el sombrero. «Ahora eres mío». Cayetano miró a su tío por última vez, esperando que el hombre cambiara de opinión, que dijera que era solo una broma tonta. Pero Genaro ni siquiera podía mirarlo a la cara, avergonzado por lo que había hecho. «¿Puedo agarrar mis cosas?», preguntó el niño con una voz delgada que partía el corazón. «¿Qué cosas?», rió Otón, sin ninguna gracia. «Un niño de tu edad no tiene nada de valor. Vámonos de una vez que la lluvia está arreciando». El primer acontecimiento que cambiaría todo ocurrió al salir del jacal. Cayetano tropezó con una tabla suelta y cayó de cara al suelo, lastimándose la rodilla. Otón, por un instante, dudó. Vio al niño intentando levantarse solo, limpiando la sangre con su manita, sin quejarse ni llorar a gritos. «A ver, déjame ver eso», rezongó el hacendado, agachándose para examinar la herida. Era solo un raspón, pero la forma en que el niño no chilló impresionó al hombre duro.
La mayoría de los niños que conocía armaban un escándalo por mucho menos. La camioneta vieja de Otón estaba estacionada bajo un árbol grande. La lluvia había disminuido un poco, pero aún goteaba sobre las hojas, haciendo un ruido triste. Cayetano subió a la caja sin protestar, aún sabiendo que se mojaría durante el trayecto. «Siéntate aquí adelante conmigo», ordenó Otón, abriendo la puerta del copiloto. El niño obedeció, pero se acurrucó en la esquina del asiento, como si quisiera desaparecer. El silencio entre los dos era pesado, cortado solo por el ruido del motor viejo y la lluvia en el vidrio. Durante el viaje, Otón observaba al muchacho de reojo. Cayetano miraba el paisaje a través de la ventana empañada, pero sus ojitos vivaces estaban memorizando cada detalle del camino, cada curva, cada casa que pasaban. El hacendado se dio cuenta de que el muchacho era diferente. Tenía una inteligencia que brillaba incluso en medio de tanta tristeza. «¿Cómo aprendiste a leer?», preguntó Otón, rompiendo el silencio. «Mi mamá me enseñó antes de irse», respondió Cayetano con la voz casi desapareciendo al final de la frase. Esa respuesta removió algo en el fondo del pecho de Otón, una cosa que creía que había muerto junto con su propia familia. Pero enseguida empujó ese sentimiento lejos, recordando que no podía darse el lujo de tener un corazón blando. Cuando llegaron a la hacienda, ya era casi medianoche. La propiedad era grande, con una casa principal que parecía un palacio para los ojos de Cayetano. Tenía corrales enormes, caballerizas y más tierra de la que el niño podía abarcar en la oscuridad. «Mañana conocerás todo bien», dijo Otón, bajándose de la camioneta. «Por hoy dormirás en el cuartito de atrás». El tal cuartito era más parecido a una bodega que a un lugar para vivir. Tenía una cama individual con un colchón delgado, una mesa pequeña y una ventana que no cerraba bien. Olía a humedad y había manchas de moho en la pared. Cayetano se tiró en la cama y finalmente dejó que las lágrimas corrieran sueltas. Lloró bajito, con miedo de molestar al nuevo patrón. Lloró por la vida que había perdido, por los padres que nunca más volvería a ver, por el tío que lo vendió como si no valiera nada. Pero en medio del llanto, oyó un ruido extraño que venía de afuera. Parecían voces susurrando, pasos sobre la tierra mojada. Se levantó despacio y espió por la ventana que no cerraba, intentando ver qué era. En la oscuridad de la madrugada, logró distinguir a dos figuras conversando cerca de la casa principal. Una de ellas era Otón, pero la otra era un hombre al que nunca había visto. Hablaban bajo, pero el viento traía pedazos de la conversación hasta el cuartito. «No puede saber nada», escuchó una voz. «Muy peligroso», respondió la otra. «Si lo descubre, estamos perdidos». Cayetano sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. ¿Qué secreto era ese que su nuevo patrón estaba escondiendo? ¿Por qué esos hombres conversaban a escondidas en medio de la madrugada? Y lo más importante, ¿qué peligro era ese que rondaba la hacienda? El niño se quedó pegado a la ventana hasta que los hombres se separaron y desaparecieron en la oscuridad. Su corazón latía fuerte en el pecho pequeño, mezclando miedo con una curiosidad que siempre había sido su sello personal. Se acostó de nuevo, pero el sueño no llegaba. La cabeza le daba vueltas con preguntas sin respuesta y una extraña sensación de que su vida en aquella hacienda no sería nada de lo que imaginaba. Había algo muy raro sucediendo allí, algo que podía ser más peligroso que todo lo que ya había pasado en la vida. Asista hasta el final, no se arrepentirá, no sé. Comente lo que usted piensa que va a pasar. Su opinión es muy importante y suscríbase a mi canal para apoyar mi trabajo. Su ayuda es muy importante. Cuando finalmente logró conciliar el sueño, ya eran casi las 4 de la mañana.
Pero incluso durmiendo, Cayetano seguía inquieto, removiéndose en la cama como si su subconsciente supiera que los próximos días traerían descubrimientos que cambiarían su vida para siempre. Afuera, el viento mecía los árboles y un tecolote ululaba tristemente, como si fuera un aviso de que los secretos de aquella hacienda pronto saldrían a la luz, trayendo consecuencias que nadie podía imaginar. El gallo cantó cuando aún era madrugada, y Cayetano despertó asustado, sin recordar dónde estaba. El cuartito oscuro y el olor a humedad pronto le trajeron de vuelta a la realidad cruel. Ya no estaba en la casita humilde con su tío. Ahora era propiedad de un hombre al que ni siquiera conocía bien. Golpearon la puerta 3 veces, seco y fuerte. «¡Levántate, muchacho! El trabajo no espera a los flojos», gritó la voz gruesa de Otón desde afuera. Cayetano saltó de la cama con el corazón latiendo a toda velocidad. Ni siquiera tenía ropa para cambiarse, solo esa misma camisa y pantalón que usaba desde ayer. Abrió la puerta y encontró al hacendado ya vestido, con las botas embarradas y cara de pocos amigos. «Buenos días, don Otón», murmuró el niño, intentando ser educado como su madre le había enseñado. «Buenos días, mis polainas», resopló el hombre. «Aquí se trabaja desde que sale el sol hasta que se pone. No hay tiempo para payasadas ni melindres». Otón empezó a caminar, y Cayetano lo siguió, con sus piernitas pequeñas, teniendo que correr para alcanzar los pasos largos del hacendado. La propiedad era más grande de lo que parecía en la oscuridad de la noche anterior. Tenía corrales llenos de ganado, plantaciones que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, y varios trabajadores ya moviéndose desde temprano. «Lo primero que vas a aprender», dijo Otón, deteniéndose cerca de un corral, «es que aquí todo mundo se las busca. No hay niñerías, no hay delicadezas. Trabajas o te mueres de hambre». El niño tragó saliva. Con apenas 5 años, apenas podía cargar un balde de agua bien, pero sabía que reclamar solo empeoraría las cosas. «Tu trabajo será cuidar a las gallinas, barrer los corrales y ayudar a Brunilda en la casa», continuó Otón, señalando a una mujer gordita que se acercaba a ellos. Brunilda debía tener unos 50 años, cabello canoso amarrado en un chongo apretado y unas manos callosas que mostraban una vida entera de trabajo pesado. Pero cuando miró al niño, sus ojos oscuros brillaron con una bondad que Cayetano no veía desde hacía mucho tiempo. «¡Ay, Diosito lindo!», murmuró ella, agachándose para quedar a la altura del niño. «Es solo un bebé, Otón. ¿Cómo quieres que haga trabajo de gente grande?» «No vengas con esas sentimentaladas, Brunilda», interrumpió el hacendado ásperamente. «El niño costó caro y va a trabajar para pagar lo que vale». Brunilda hizo una mueca de desaprobación, pero no discutió. Conocía al patrón desde hacía más de 15 años y sabía que cuando se ponía de esa manera era mejor no contradecirlo. «Ven acá, mi hijo», dijo ella, extendiendo la mano hacia el niño. «Te voy a mostrar dónde está todo». Cayetano miró a Otón, pidiendo permiso con los ojos. El hacendado asintió con la cabeza y se alejó, dejándolos solos. Brunilda llevó al muchacho hasta un gallinero grande, lleno de gallinas cacareando y corriendo de un lado para otro. El olor fuerte a excremento de gallina hizo que Cayetano arrugara la nariz, pero no se quejó. «Mira, mi bien», explicó la mujer tomando una vasija de maíz, «vas a tirar esta comida al suelo así, esparcida, y después recoger los huevos que pusieron durante la noche». Parecía fácil, pero cuando Cayetano entró al gallinero, las gallinas se volvieron locas, aleteaban en su cara, picoteaban sus pies descalzos, hacían un ruido infernal. El niño intentó tirar el maíz como Brunilda le había mostrado, pero las bichas saltaban encima de él, disputándose la comida como sopilotes en carroña. «¡Quítense, quítense!», gritaba Cayetano, intentando defenderse de los picotazos, pero las gallinas eran muchas y él era demasiado pequeño.
Brunilda tuvo que entrar para ayudarlo, riendo de la situación, pero sintiendo lástima por el niño al mismo tiempo. «Solo tienen hambre, mi hijo. No te van a lastimar de verdad», dijo ella, alejando a las gallinas más atrevidas. Después del gallinero, Brunilda llevó a Cayetano a conocer la casa principal. Era bonita, a más no poder, con muebles de madera maciza, alfombras gruesas e incluso una televisión grande en la sala. Pero lo que más llamó la atención del niño fueron los retratos colgados en la pared. «¿Quiénes son estas personas?», preguntó, señalando una foto donde aparecía Otón más joven, sonriendo al lado de una mujer bonita y un niño de la edad de él. El rostro de Brunilda se entristeció al instante. Era su familia. Susurró, mirando a su alrededor para asegurarse de que Otón no estuviera cerca. Su esposa Clotilde y su nieto Alarico. Pero ese es un tema que no le gusta que nadie toque. «¿Qué les pasó?», insistió Cayetano, siempre curioso. «Dejaron de existir hace unos 5 años», respondió Brunilda, evitando decir la palabra que no podía ser dicha. «Desde entonces el patrón se volvió otro hombre. Antes era alegre, juguetón, le encantaba recibir visitas. Ahora vive encerrado como una ostra, apenas habla con nadie». Ese primer giro inesperado removió el corazón de Cayetano. De repente entendió por qué Otón era tan duro, por qué sus ojos parecían vacíos incluso cuando lo estaba mirando directamente. El hacendado no era solo un hombre malo, era un hombre destrozado por dentro. El resto de la mañana pasó lento. Cayetano barrió los corrales como le habían ordenado, pero la escoba era demasiado grande para sus manitas y terminaba esparciendo más suciedad de la que limpiaba. Los otros trabajadores de la hacienda lo miraban con lástima, pero nadie lo ayudaba por miedo a contrariar al patrón. A la hora del almuerzo, Brunilda llamó al niño para comer en la cocina. Le preparó un plato bien servido, con frijoles, arroz, carne y tortillas, pero Cayetano apenas pudo comer. Estaba demasiado cansado, con las manos adoloridas de sostener la escoba pesada y el corazón oprimido por la nostalgia. «Come bien, mi hijo», insistió Brunilda. «Necesitas fuerzas para aguantar la jornada». «No puedo», murmuró Cayetano empujando el plato. «Tengo ganas de llorar». Brunilda se sentó a su lado y le acarició el pelo revuelto. «Yo sé que está difícil, mi bien, pero las cosas van a mejorar. Ya verás». «¿Cómo sabe?», preguntó el niño con los ojos llenos de lágrimas. «Porque yo ya he visto mucha cosa fea en la vida, y siempre hay una manera de que las cosas se arreglen. Solo necesitas tener paciencia y no rendirte». Pero la tarde trajo aún más sufrimiento. Otón apareció en la cocina con cara de pocos amigos, cargando un látigo pequeño en la mano. «El trabajo del niño es una porquería», dijo, con la voz cortante como navaja. «Los corrales siguen sucios y las gallinas están sin agua». Cayetano tembló de pies a cabeza. Conocía bien la marca del látigo, su tío Genaro lo usaba mucho cuando bebía demasiado. «Pero don Otón», intentó interceder Brunilda, «es solo un niño». «Niño el demonio», explotó el hacendado. «Costó 15,000 pesos. ¿Va a trabajar bien o lo va a sentir en la piel?» El látigo silbó en el aire y golpeó la espalda pequeña de Cayetano. El niño gritó de dolor, pero no salió corriendo. Se quedó parado, encarando a Otón con esos ojitos vivaces llenos de lágrimas, pero también de una valentía que impresionó al hacendado. «¿Vas a hacerlo bien ahora?», preguntó Otón, levantando el látigo de nuevo. «Sí», respondió Cayetano, con la voz firme a pesar del dolor. «Pero usted podría enseñarme cómo se hace bien en vez de solo golpear». La respuesta desconcertó a Otón. Esperaba llanto, súplicas, desesperación, pero no esa valentía pequeña y terca. Por un segundo, vio en el niño algo que le recordó a su propio nieto Alarico, que también era valiente hasta decir basta. «Brunilda, enséñale a este chamaco a hacer las cosas bien», rezongó, guardando el látigo.
Y tú, niño, si no lo haces bien la próxima vez, va a ser peor. Salió pisando fuerte, dejando a Cayetano con la espalda ardiendo y el corazón latiendo con fuerza. Brunilda corrió a buscar un paño húmedo para limpiar la herida. «Valiente como un leoncito», murmuró ella, pasando el paño frío sobre la espalda lastimada. «Pero ten cuidado, mi hijo. Al patrón no le gusta que lo contradigan». El final de la tarde fue mejor. Brunilda le enseñó a Cayetano cómo cuidar a las gallinas sin lastimarse, cómo barrer los corrales de un modo que realmente limpiara, cómo cargar baldes sin derramar agua. El muchacho era listo de verdad, aprendió todo rapidito. Cuando el sol comenzó a ponerse, Cayetano estaba exhausto pero orgulloso. Había logrado hacer todo bien, incluso siendo pequeño e inexperto. Brunilda elogió su trabajo e incluso le dio un sobadita cariñosa en la cabeza. «Mañana será más fácil», prometió ella. «Ya verás». Pero cuando Cayetano volvió al cuartito, encontró una sorpresa que heló su sangre. Encima de la mesa pequeña había una muñeca vieja, sucia y rota, con una notita pegada. «No hagas preguntas, no busques respuestas. Algunos secretos es mejor que queden enterrados». El niño tomó la nota con las manos temblorosas. La letra era diferente a la de Otón, más delicada, casi femenina. ¿Quién había entrado en su cuarto? ¿Cómo esa persona sabía que había visto la conversación misteriosa de la madrugada anterior? Miró a la muñeca más de cerca y se llevó un susto aún mayor. Era igualita a una que había visto en uno de los retratos de la sala, en los brazos de la niña que aparecía al lado de Otón y su familia. Pero ¿cómo podía ser? Aquellas personas habían dejado de existir hacía 5 años. Cayetano se sentó en la cama, con el corazón latiendo como tambora de feria. Los secretos de aquella hacienda eran más profundos y peligrosos de lo que imaginaba. Y ahora estaba seguro de una cosa: alguien lo estaba vigilando. Alguien que no quería que descubriera la verdad. Afuera, oyó pasos acercándose al cuartito. Escondió rápidamente la muñeca y la nota debajo del colchón y fingió que estaba durmiendo. Los pasos se detuvieron justo enfrente de la puerta y se quedaron allí por largos minutos. ¿Quién era? ¿Qué quería? Y lo más importante, ¿será que esa persona iba a entrar? Los pasos quedaron parados frente a la puerta por un tiempo que pareció una eternidad. Cayetano fingía dormir, pero su corazón latía tan fuerte que tenía miedo de que la persona del lado de afuera consiguiera escucharlo. Finalmente, los pasos se alejaron despacito, desapareciendo en la oscuridad de la noche. El niño esperó unos 20 minutos antes de moverse. Cuando tuvo la certeza de que no había nadie cerca, sacó la muñeca de debajo del colchón y la examinó mejor a la luz tenue que entraba por la ventana. Era igualita a la de los retratos, solo que ahora estaba sucia, con el vestidito roto y uno de los ojitos de vidrio quebrado. «¿Qué diantres está pasando aquí?», murmuró para sí mismo, guardando la muñeca de nuevo. El sueño no llegó esa noche. Cayetano se quedó con el oído atento, esperando que alguien volviera, pero solo escuchaba los ruidos normales de la hacienda. Reses rumiando, caballo relinchando bajito, viento meciendo los árboles. Cuando el gallo cantó, ya estaba despierto hacía horas. Se levantó rapidito, escondió bien la muñeca y salió del cuartito. Otón ya lo estaba esperando, con la misma cara de pocos amigos de siempre. «Hoy vas a trabajar en la milpa conmigo», anunció el hacendado, entregándole una asadoncita pequeña al niño. «Vamos a ver si sirves para algo, además de hacer desmadre en el gallinero». Caminaron hasta una plantación de maíz que se extendía por hectáreas. El sol ya estaba caliente aun siendo temprano, y Cayetano comenzó a sudar solo de mirar la cantidad de trabajo que tenía por delante. «Tu tarea es arrancar la hierba mala que crece entre las matas de maíz», explicó Otón, mostrando cómo hacerlo. «Y ten cuidado de no cortar la planta correcta, si no vas a conocer mi correa». La asadoncita era pesada para las manitas de Cayetano, pero no se quejó.
Comenzó a trabajar despacio, intentando imitar los movimientos que Otón le había mostrado. Pero a cada golpe sus manos dolían más y pronto aparecieron ampollas rojas en la palma. Otón trabajaba del otro lado de la hilera, siempre vigilando al niño. De vez en cuando gritaba unas órdenes: «¡Más despacio ahí! ¡Presta atención a lo que estás haciendo! ¡Eso no es trabajo para blandengues!». En medio de la mañana sucedió algo que casi detuvo el corazón de Cayetano. Estaba capando concentrado cuando escuchó una voz de niño llamando: «¡Abuelo! ¡Abuelo Otón!». El niño levantó la cabeza y vio una figura pequeña corriendo entre las matas de maíz, pero cuando parpadeó, no había nadie. Otón también había parado de trabajar y miraba en la dirección de la voz, con el rostro pálido como un trapo. «¿Quién llamó?», preguntó Cayetano, confundido. «Nadie», respondió Otón ásperamente, pero su voz estaba temblando. «Vuelve al trabajo». Pero el hacendado no conseguía concentrarse después de eso. Se quedó mirando la hierba como un loco, como si esperara ver a alguien aparecer. Sus manos temblaban cuando sujetaba la azada y respiraba pesado, como alguien que había corrido mucho. «Don Otón, ¿se siente mal?», preguntó Cayetano, preocupado a pesar de todo el sufrimiento que había pasado. «No es de tu incumbencia», explotó el hacendado, pero luego pareció arrepentirse de la aspereza. Es solo el calor». Volvieron al trabajo en silencio, pero el clima había cambiado. Otón miraba al niño diferente ahora, como si hubiera visto algo en él que no había notado antes. A la hora del almuerzo, Brunilda notó las manos lastimadas de Cayetano y se enojó mucho. «¡Qué barbaridad es esta, Dios mío!», exclamó ella, untando pomada en las ampollas. «¿Cómo ponen a un niño a hacer trabajo de hombre?». «El patrón dijo que tengo que trabajar para pagar lo que gastó conmigo», explicó Cayetano, haciendo una mueca de dolor cuando ella tocó una ampolla más grande. 15,000 pesos no justifican matar a un niño de trabajo», rezongó Brunilda, pero bajó la voz cuando notó que Otón podía escuchar. Después del almuerzo, el hacendado cambió de planes. «Vas a quedarte ayudando a Brunilda en la casa esta tarde», dijo, evitando mirar directamente al niño. «Las manos están muy lastimadas para trabajo pesado». Esta pequeña gentileza sorprendió a Cayetano. ¿Será que escuchar aquella voz misteriosa había removido el corazón de piedra de Otón? Brunilda aprovechó para enseñar al niño a hacer las tareas de la casa. Era trabajo más ligero, pero aún así cansado. Lavar los trastes, barrer el piso, quitar el polvo de los muebles. Cayetano hacía todo con esmero, siempre prestando atención a los detalles. Fue así que, limpiando la sala, descubrió algo que hizo que su sangre se helara. Detrás de uno de los retratos de familia había un papel doblado. Miró a su alrededor para asegurarse de que Brunilda no estuviera viendo y desdobló el papel. Era un certificado de defunción, del nieto de Otón, Alarico. Pero lo que dejó a Cayetano boquiabierto fue la fecha. El niño había dejado de existir exactamente el mismo día en que él nació, 5 años atrás. «Qué coincidencia extraña», murmuró, volviendo a doblar el papel y colocándolo de vuelta en su lugar. Pero ¿será que era realmente coincidencia? ¿Por qué Otón lo había aceptado en una apuesta de cartas? ¿Por qué a veces miraba al niño con una expresión extraña, casi cariñosa? La tarde pasó despacio, con Cayetano devanándose los sesos intentando entender los misterios de aquella hacienda. Cuando comenzó a oscurecer, Brunilda lo despidió y él volvió al cuartito. Apenas abrió la puerta, se llevó otro susto. La muñeca había salido del escondite y estaba sentada en la mesa, con una nueva nota pegada. «Él ve a Alarico en ti. Eso es peligroso. Cuidado con lo que deseas». Las manos de Cayetano temblaron cuando tomó la nota. ¿Quién era esa persona que entraba en su cuarto cuando quería? ¿Y qué significaba aquella advertencia? Miró a la muñeca una vez más
y notó algo que no había visto antes. Tenía un nombre bordado en el vestidito, medio borrado, pero aún legible. Josefina. Josefina, repitió bajito. ¿Quién eras tú? Como si la muñeca hubiera escuchado, uno de los ojitos de vidrio quebrado pareció parpadear en la luz tenue de la lámpara. Cayetano se alejó, asustado. Eran solo trucos de la luz, ¿no? Muñeca no parpadea de verdad. Decidió guardar la muñeca en un lugar más seguro y cavó un agujerito pequeño debajo de la cama, donde la escondió junto con las notas. Si alguien estaba entrando al cuarto, por lo menos no iba a encontrar las pruebas tan fácil. Aquella noche sucedió algo que cambiaría todo. Cayetano despertó con ruido de discusión que venía de la casa principal. Eran voces alteradas, gente peleando feo. Salió despacito del cuartito y se escondió detrás de un árbol cerca de la ventana de la sala. Por la rendija de la cortina consiguió ver a Otón discutiendo con una mujer que nunca había visto. Era joven, debía tener unos 30 años, cabello rubio largo y ropa cara. Pero lo que más llamó su atención fue que estaba sosteniendo una foto del niño Alarico. «No puedes sustituir a nuestro hijo por un chamaco cualquiera», gritaba la mujer, con las lágrimas corriendo por su rostro. «Alarico se fue, Otón, no vuelve más». «Cállate, Clotilde», bramó el hacendado. «Tú fuiste la que te fuiste. Me dejaste solo con el dolor». Cayetano casi se cayó para atrás de la sorpresa. Aquella era Clotilde, la esposa de Otón que él pensaba que había dejado de existir. Estaba viva, solo se había ido de la hacienda. «Yo vuelvo cuando pares con esta locura», dijo Clotilde, con la voz más calmada ahora. «Ese niño no es nuestro Alarico, es solo un niño sufrido que estás usando para escapar de la realidad». «Él es igualito a Alarico», insistió Otón con la voz temblorosa. «La misma valentía, la misma terquedad, los mismos ojos vivaces. Porque quieres ver, porque tu cabeza está enferma de tanto sufrimiento». La discusión continuó por unos minutos más, hasta que Clotilde salió pisando fuerte de la casa y se fue en un coche que estaba estacionado en la carretera. Otón se quedó en la sala, sentado en un sillón, llorando como un niño. Cayetano volvió al cuartito con la cabeza dando vueltas. Ahora entendía todo. Otón no lo había comprado para ser un trabajador, lo había comprado para intentar sustituir al nieto que perdió. Por eso a veces lo trataba mal, a veces con una carencia extraña. Pero ¿quién era el que dejaba las notas? Clotilde sabía que él estaba allí, entonces podía ser ella intentando protegerlo. O podía ser otra persona, alguien que conocía los secretos de la hacienda y estaba intentando avisar sobre algún peligro. Y la muñeca Josefina. Debía haber pertenecido a alguna niña que vivió en la hacienda antes. Tal vez una hija que Otón y Clotilde tuvieron y que también dejó de existir. Los misterios solo aumentaban, y Cayetano sentía que estaba en el centro de algo mucho mayor y más peligroso de lo que imaginaba. Otón no era solo un patrón duro, era un hombre desesperado, capaz de cualquier cosa para llenar el vacío dejado por el nieto. ¿Y si descubriera que Cayetano sabía la verdad? ¿Qué sería capaz de hacer para mantener al niño allí, fingiendo ser el Alarico que perdió? Afuera comenzó a llover de nuevo, y el ruido en el techo de lámina sonaba como tambores de guerra, anunciando que tormentas mucho peores estaban por venir. La lluvia no paró en toda la noche, y Cayetano apenas pegó el ojo pensando en todo lo que había descubierto. Cuando amaneció, estaba decidido. Iba a conversar con Otón sobre la verdad. No aguantaba más vivir en aquella mentira, fingiendo ser alguien que no era. Salió del cuartito determinado, pero apenas dio 3 pasos y tropezó con Brunilda, que estaba parada allí cerca, con una expresión extraña en el rostro. «Buenos días, mi hijo», dijo ella, pero su voz era diferente, más seria. «Necesito conversar contigo». «¿Sobre qué, doña Brunilda?».
Ella miró a su alrededor, verificando si no había nadie cerca, e hizo señas para que la siguiera hasta un rincón más reservado, detrás de la casa. «Sé que has estado descubriendo cosas que no debías», comenzó ella, sacando un papel doblado del bolsillo del delantal. «Y sé porque sé que fui yo quien dejó las notas». Cayetano abrió los ojos como platos, boquiabierto. ¿Brunilda? La empleada bondadosa era quien estaba dejando los avisos misteriosos. «¿Usted?», balbuceó. «¿Pero por qué?». Brunilda suspiró hondo, como quien iba a contar una historia muy pesada. «Porque Josefina era mi hija», dijo ella con la voz embargada. «Y yo no quería que te sucediera lo mismo que a ella». El mundo pareció girar alrededor de Cayetano. La muñeca sí había pertenecido a una niña de verdad, una niña que... «¿Josefina vivía aquí en la hacienda?», preguntó él, aún intentando entender. «Vivía, sí. Yo trabajaba aquí cuando ella era pequeñita y el patrón dejaba que ella jugara con Alarico. Eran amiguitos, de la misma edad, siempre pegados uno al otro». Brunilda limpió una lágrima que se empeñaba en escurrir. Cuando los dos tenían 5 años, sucedió algo terrible. Estaban jugando cerca de la presa, sin nadie vigilando. Josefina no sabía nadar bien. Resbaló y cayó al agua. Alarico intentó ayudar, pero... «Los dos dejaron de existir en la presa», completó Cayetano, sintiendo un escalofrío en la espalda. «Exactamente, el mismo día, a la misma hora». El patrón se volvió loco de desesperación, y doña Clotilde no consiguió quedarse aquí con tantos recuerdos malos. Se fue para la ciudad y solo vuelve de vez en cuando, intentando convencerlo de hacer lo mismo. Ahora Cayetano entendía todo: la obsesión de Otón, las notas de advertencia, la muñeca que aparecía y desaparecía. «¿Pero por qué me avisaba que tuviera cuidado?», preguntó él. «Porque vi cómo el patrón comenzó a mirarte, del mismo modo que miraba a Alarico. Estaba empezando a confundirte con el niño de él, y eso no podía salir bien. Tú tienes tu propia vida, tus propios sueños. No puedes vivir siendo la sombra de un niño que se fue». En ese momento, ellos escucharon pasos acercándose. Otón apareció doblando la esquina de la casa, con cara de pocos amigos. «¿Qué están conversando ustedes dos ahí escondidos?», preguntó desconfiado. Cayetano respiró hondo. Era ahora o nunca. «Don Otón», dijo con esa terquedad que siempre tuvo. «Sé todo. Sé de Alarico. Sé de Josefina. Sé que usted me trajo aquí para intentar sustituir a su nieto». El rostro de Otón enrojeció de rabia. «¿Cómo te atreves a hablar de mi muchacho, pinche mocoso?», gritó, levantando la mano para darle una cachetada. Pero Cayetano no retrocedió. «Porque yo no soy Alarico», gritó de vuelta, con las lágrimas corriendo por su cara. «Yo soy Cayetano. Tengo mi propio nombre, mi propia historia, mis propios dolores. Usted no puede usarme para escapar de su tristeza». La mano de Otón se detuvo en el aire. El hacendado miró al niño como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Yo solo quería», balbuceó, con la voz apagándose. «Usted solo quería tener a su nieto de vuelta», completó Cayetano, ahora con más calma. «Yo entiendo eso, pero no es justo conmigo. Yo también perdí gente que amaba. También sé cómo duele. Pero no podemos vivir fingiendo que las personas que se fueron todavía están aquí». Otón se dejó caer en una silla vieja que estaba allí cerca, cubriendo el rostro con las manos. Comenzó a llorar como no lo hacía desde el día que perdió a Alarico. «No sé cómo vivir sin él», sollozó. «No sé cómo despertar cada día sabiendo que no va a aparecer corriendo, gritando, ¡abuelo, abuelo!». Cayetano se acercó despacio y, en una actitud que sorprendió a todos, incluso a él mismo, puso su manita en el hombro del hacendado. «Usted no necesita olvidar a Alarico», dijo, con una sabiduría que no parecía de un niño de 5 años. «Pero tampoco necesita intentar transformarme en él. Yo puedo ser su amigo siendo yo mismo». Esa fue la gran revelación final,
la que cambió todo. Otón levantó la cabeza, miró a los ojos vivaces de Cayetano, y por primera vez en 5 años vio realmente quién estaba frente a él. No un sustituto para el nieto perdido, sino un niño valiente y especial que merecía ser amado por quien realmente era. ¿Tú me perdonas?, preguntó Otón, con la voz quebrada. Sí, lo perdono, respondió Cayetano sin dudar. Pero ahora necesita tratarme como a Cayetano, no como a Alarico. Brunilda, que había presenciado todo con el corazón oprimido, no pudo contener las lágrimas. Veía en ese momento una oportunidad de curación para todos ellos. Aquella misma tarde, Otón hizo algo que nadie esperaba. Llamó a Clotilde y le pidió que volviera a casa. Cuando ella llegó, encontró a un marido diferente, más tranquilo, más lúcido. «Conoce a Cayetano», dijo Otón, presentando al niño. Él es especial, y me gustaría que se quedara aquí con nosotros, pero como él mismo, no como sustituto de nadie». Clotilde miró al niño, vio la valentía en sus ojitos y sonrió por primera vez en años. «Hola, Cayetano», dijo ella agachándose para quedar a su altura. «Mucho gusto en conocerte». «El gusto es mío, doña Clotilde», respondió él, siempre educado. A partir de aquel día, la vida en la hacienda cambió completamente. Cayetano continuó ayudando en los trabajos, pero ahora de acuerdo con su edad y capacidad. Otón le enseñó a leer las estrellas, a entender el comportamiento de los animales, a cuidar la tierra con cariño. Brunilda finalmente consiguió hacer el duelo de su hija como debía ser, conversando sobre Josefina con Cayetano, que escuchaba sus historias con el corazón lleno de compasión. La muñeca fue guardada en un rincón especial de la casa como un recuerdo cariñoso, no más como un fantasma atormentado. Clotilde volvió a la hacienda definitivamente y comenzó a tratar a Cayetano como el hijo que nunca consiguió tener después de perder a Alarico. No para sustituir al niño que perdió, sino para dar amor a un niño que necesitaba mucho cariño. Algunos meses después, cuando Cayetano ya estaba completamente adaptado a la nueva vida, sucedió algo maravilloso. Otón decidió adoptar al niño legalmente, no porque le recordaba a Alarico, sino porque se había vuelto importante por sí mismo. En el día de la adopción, Cayetano estaba nervioso. «¿Y si no consigo ser un buen hijo?», preguntó a Brunilda. «Mi hijo», respondió ella, dándole una sobadita cariñosa en la cabeza. «Tú ya eres perfecto tal como eres. Solo necesitas continuar siendo el Cayetano valiente y bondadoso que siempre has sido». En la ceremonia, cuando el juez preguntó si realmente quería ser adoptado por Otón y Clotilde, Cayetano respondió con aquella voz firme que ya conocíamos. «Quiero sí, señor juez, pero quiero que quede claro que yo voy a continuar siendo Cayetano, no otra persona». Todos rieron de la seriedad del niño, y el juez encontró la respuesta tan bonita que hasta la comentó con sus colegas después. Otón nunca más confundió a Cayetano con Alarico. Por el contrario, comenzó a descubrir y admirar las cualidades únicas del niño. Su valentía, su inteligencia, su capacidad de perdonar y amar, incluso después de tanto sufrimiento. La hacienda se volvió un lugar alegre de nuevo. Había risa de niño corriendo por los corredores, había conversaciones cariñosas a la hora de la cena, había proyectos y sueños para el futuro. Cayetano creció sabiendo que era amado por quien realmente era, no por quien los otros querían que fuera. Y más importante, aprendió que familia no es solo quien nace junto, sino quien elige quedarse junto, cuidar uno del otro y construir una historia bonita en común. A veces, cuando estaba jugando en el patio, Cayetano sentía como si 2 niñitos invisibles jugaran con él. Alarico y Josefina finalmente en paz, felices de ver que su historia de dolor se había transformado en una historia de amor y recomienzo. Y así,
En una hacienda donde antes solo había tristeza y nostalgia, floreció una familia diferente, formada no por la sangre, sino por el amor verdadero y por la valentía de aceptar a las personas como ellas realmente son. Otón aprendió que no necesita olvidar a quien perdió para amar a quien tiene frente a él. Clotilde descubrió que es posible ser madre de nuevo sin traicionar la memoria del hijo que se fue. Brunilda encontró paz, sabiendo que su Josefina se sentiría feliz al ver tanta gente amándose de verdad. Y Cayetano aprendió la lección más importante de todas, que todo el mundo merece ser amado exactamente como es, con sus defectos, sus cualidades, sus miedos y su valentía. Que la familia verdadera se construye con paciencia, comprensión y mucho, mucho amor. Años después, cuando ya era un hombre hecho, Cayetano siempre recordaba aquellos días difíciles como el comienzo de su vida de verdad, el momento en que dejó de ser solo un niño perdido y se volvió hijo, nieto, amigo, se volvió finalmente él mismo.